23 de noviembre de 1927, 9:15 de la mañana. Inspección General de Policía, Ciudad de México. El padre Miguel Pro está parado contra una pared de ladrillos. Tiene 36 años. Jesuita. Lleva sotana negra, manos atadas a la espalda. No hubo juicio. No hubo abogado. No hubo sentencia formal. Solo una orden firmada por el presidente Plutarco Elías Calles 3 horas antes. Fusílenlo hoy, inviten a periodistas, tomen fotos, que todo México vea qué pasa con los sacerdotes que desafían al Estado. El pelotón de fusilamiento está formado. 7 soldados con rifles Mauser, bayonetas relucientes bajo el sol de noviembre. El oficial se acerca al padre Pro, le ofrece una venda negra para los ojos. El padre Pro la rechaza con calma. No necesito. Quiero ver. El oficial le pregunta si tiene un último deseo. El padre Pro pide 2 cosas, un rosario para la mano izquierda, un crucifijo para la derecha. Se los dan. Extiende los brazos en forma de cruz. Mira directamente al pelotón, sin miedo, sin temblor. Los fotógrafos están listos, 5 cámaras apuntando. Calles ordenó que documentaran todo. Quería que las fotos circularan por el país, que asustaran al pueblo católico, que nadie más se atreviera a defender a la Iglesia contra el Estado. El padre Pro respira hondo, grita con voz firme que resuena en todo el patio. ¡Viva Cristo Rey! El oficial levanta la mano, la baja. ¡Fuego! 5 disparos al mismo tiempo. Humo, olor a pólvora. El padre Pro cae hacia atrás, los brazos todavía extendidos, el rosario en una mano, el crucifijo en la otra, sangre en la sotana negra. Las cámaras capturan todo, el cuerpo, la postura de cruz, la expresión serena en el rostro muerto. Los periodistas escriben sus notas, los soldados bajan los rifles, el oficial firma el acta de ejecución. Hora de muerte, 9:23 de la mañana. Plutarco Elías Calles recibe las fotos esa misma tarde en Palacio Nacional. Las observa con satisfacción, sonríe. Publíquenlas en todos los periódicos, que vean lo que les pasa a los fanáticos religiosos. Ordena distribución masiva. Primera plana en los diarios oficiales, carteles en las calles, que todo México vea. Pero pasa algo que Calles no esperaba. Las fotos se reproducen en millones de panfletos clandestinos, se distribuyen en secreto por todo el país, de mano, en iglesias cerradas, en casas católicas, en pueblos del Bajío, el padre Pro con los brazos en cruz, muriendo por su fe, mirando a sus verdugos sin miedo. No es una advertencia, es un mártir. 26 de noviembre, 3 días después. El funeral. Calles ordenó que fuera privado, solo familia inmediata. Prohibió manifestaciones públicas. Amenazó con arrestos masivos si alguien desobedecía. A las 10 de la mañana, el cortejo fúnebre sale de la casa de los Pro, rumbo al Panteón Francés de la Piedad. Debía ser discreto, un grupo pequeño, silencioso. Pero a las 10:30, algo extraordinario empieza a pasar. La gente sale a las calles, miles de personas, decenas de miles, de todas las colonias de Ciudad de México, hombres en traje, mujeres con velos negros, niños, ancianos, obreros, comerciantes, estudiantes. El cortejo que debía ser discreto se convierte en la manifestación más grande en la historia de la capital. A las 11 de la mañana son 50,000 personas siguiendo el ataúd. A las 12 del mediodía son 100,000. Cuando llegan al panteón a las 2 de la tarde son 200,000. 200,000 personas desafiando al gobierno. 200,000 católicos gritando en las calles lo que Calles prohibió. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el padre Pro! La ciudad entera se paraliza. El tráfico colapsa. Los tranvías no pueden circular. Las tiendas cierran. México se detiene por un sacerdote muerto. Calles ordena a la policía dispersar con violencia. Envía batallones, caballos, gases lacrimógenos. No pueden. Son demasiados. Un mar humano que no tiene miedo, que ya perdió el miedo. Ese día, 26 de noviembre de 1927, Plutarco Elías Calles entiende algo brutal. Ha cometido el error más grande de su vida.
Quiso crear miedo, creó un mártir. Quiso asustar al pueblo católico, lo unió contra él, quiso demostrar que el Estado era más poderoso que la Iglesia, demostró lo contrario. Por cada sacerdote que fusilaba, 1000 católicos tomaban las armas. Por cada iglesia que cerraba, 10 pueblos se rebelaban. Por cada mártir que creaba, el fuego de la guerra cristera crecía más. Porque esta no es la historia de un presidente que modernizó México. Es la historia del único presidente que cerró todas las iglesias del país y creó 90,000 mártires. Cómo Plutarco Elías Calles desató la guerra religiosa más sangrienta del México moderno, pensando que podía destruir la fe católica con balas y leyes. Y cómo el sistema político que él construyó, el sistema que controló México durante 71 años, finalmente se volvió contra él y lo expulsó del país en pijama. Pero para entender cómo un presidente llegó a crear 90,000 mártires, hay que volver 32 años atrás, a 1895, a Guaymas, Sonora, a una casa de adobe donde nace un niño que verá México arder. Plutarco Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1895, hijo ilegítimo. Su madre María de Jesús Campuzano murió cuando él tenía 4 años. Su padre Plutarco Elías nunca lo reconoció oficialmente. Lo crió su tío, Juan Bautista Calles, un hombre duro, maestro de escuela, le dio apellido, le dio educación, pero no le dio afecto. Plutarco creció siendo el niño sin padre, el bastardo, el que no tenía apellido propio. Los otros niños se burlaban, los adultos lo trataban diferente. Ese rechazo lo marcó para siempre. Le enseñó que el poder no se pide, se toma, y que la gente solo respeta lo que teme. A los 18 años, Plutarco trabaja como maestro rural en Sonora. Gana poco, vive en pueblos olvidados, ve la miseria que consume al México porfiriano. Pero también ve algo más. Ve cómo la Iglesia Católica controla los pueblos, cómo los curas tienen más poder que los alcaldes, cómo los campesinos donan sus últimos centavos a la Iglesia mientras sus hijos pasan hambre, y empieza a desarrollar una convicción que nunca abandonará. La Iglesia es el enemigo del progreso. La religión es el opio que mantiene al pueblo sumiso. En 1911, Francisco Madero inicia la revolución contra Porfirio Díaz. México explota. 30 años de dictadura terminan en violencia. Plutarco Elías Calles tiene 26 años. Podría quedarse siendo maestro, mantenerse a salvo en Sonora, pero no lo hace. Se une al ejército revolucionario de Álvaro Obregón. Empieza como capitán, pelea en Sonora, en Sinaloa, en batallas que duran días. Ve morir compañeros, ve pueblos arrasados. Pero Calles no es como los otros generales revolucionarios, no bebe, no apuesta, no busca mujeres, es frío, calculador, estratégico. Obregón lo nota, lo asciende, mayor, luego coronel. A los 30 años es general. General Plutarco Elías Calles. El hombre sin padre ahora tiene poder, y va a usarlo. Durante la revolución, Calles hace algo que otros generales evitan. Ataca a la Iglesia directamente. En los territorios que controla, cierra conventos. Expulsa curas españoles. Confisca propiedades eclesiásticas. Los otros generales lo critican. Estás creando enemigos innecesarios. La guerra es contra Huerta, no contra la Iglesia. Pero Calles no cede. Para él, la revolución no es solo cambiar presidentes, es cambiar México, y eso significa romper el poder de la Iglesia. En 1920, la revolución termina oficialmente. Álvaro Obregón llega a la presidencia. Calles es nombrado secretario de Gobernación, la segunda posición más poderosa del país. Obregón confía en él. Lo ve como un aliado leal, un ejecutor eficiente. Lo que Obregón no sabe es que Calles está planeando algo más grande. No quiere ser secretario, quiere ser presidente, y después de presidente, quiere ser algo que México nunca ha tenido. El poder detrás del trono, el hombre que controla presidentes sin serlo. En 1924, Obregón cumple su periodo. Necesita un sucesor. Elige a Calles,
lo considera controlable. Un general disciplinado que seguirá su línea. Error fatal. Plutarco Elías Calles asume la presidencia el 1 de diciembre de 1924. Tiene 49 años, pelo engominado hacia atrás, bigote fino, anteojos redondos, aspecto severo. Los primeros meses actúa con cautela. Escucha a Obregón, parece obediente, pero en privado está construyendo algo, un sistema, una estructura de poder que no depende de elecciones, que no depende de popularidad, que solo depende de control, y para construir ese sistema necesita destruir los otros centros de poder en México. Los generales independientes, los caciques regionales, los sindicatos autónomos y la Iglesia Católica, porque la Iglesia es el único poder en México que tiene más alcance que el gobierno, más lealtad que cualquier partido, más influencia que cualquier presidente. Mientras la Iglesia exista como poder independiente, ningún gobierno podrá controlar México completamente. Eso, para Calles, es inaceptable. En 1926, 2 años después de asumir, Calles toma la decisión que cambiará México para siempre. Va a cerrar todas las iglesias del país. Va a expulsar a los curas extranjeros. Va a prohibir la educación religiosa. Va a convertir a México en un estado completamente laico. Por la fuerza si es necesario. Sus ministros le advierten: «Señor presidente, esto puede causar una rebelión. El pueblo es profundamente católico». Calles los mira con desprecio. El pueblo es fanático porque los curas lo han mantenido ignorante durante siglos. Cuando les quitemos la religión, verán la realidad. Y si algunos fanáticos se rebelan, los aplastaremos. 14 de junio de 1926. Calles firma la ley que lleva su nombre, Ley Calles. También conocida como Ley de Cultos. Todas las iglesias deben registrarse con el gobierno. Todos los sacerdotes deben tener licencia estatal. Se prohíben las escuelas religiosas. Se prohíben las procesiones. Se prohíbe usar sotana en público. Es la declaración de guerra más brutal que un gobierno mexicano ha lanzado contra la iglesia en toda la historia. Y la iglesia va a responder. 31 de julio de 1926, 6 de la mañana, todo México. Por primera vez en 400 años, todas las iglesias del país van a cerrar, todas. La Ley Calles entró en vigor hace 3 días. Los obispos, liderados por el arzobispo José Mora y del Río, ordenaron suspender todos los cultos religiosos como protesta. Si el gobierno quiere controlar a la iglesia dejará de funcionar, a ver qué hace el pueblo. En la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, el arzobispo Mora celebra la última misa. Miles de personas llenan el templo, lloran, besan el piso, se aferran a las bancas como si pudieran detener lo inevitable. A las 7 de la mañana, las puertas de la catedral se cierran, con candados, con cadenas. Los sagrarios quedan vacíos. Las campanas silenciadas. En Guadalajara, 50,000 personas intentan impedir que cierren la catedral. La policía dispara al aire. Hay pánico. 18 personas pisoteadas. 3 muertas. En pueblos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, los campesinos ven cómo soldados federales clavan tablas en las puertas de sus iglesias. Los mismos templos donde fueron bautizados, donde se casaron, donde enterraron a sus padres, y algo empieza a pasar, algo que Calles no previó. En los ranchos del Bajío, los campesinos están desenterrando rifles viejos de la Revolución, afilando machetes, organizando grupos armados. No van a rogar, van a pelear. A las 10 de la mañana, Plutarco Elías Calles da una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Los periodistas lo rodean. Uno pregunta: «Señor presidente, ¿no teme usted una rebelión?». Calles sonríe con desprecio. «Los fanáticos religiosos son cobardes. En 2 semanas estarán rogando que abramos las iglesias bajo nuestras condiciones. El Estado siempre gana». Pero Calles no sabe algo. En ese momento, en un rancho de los Altos de Jalisco, un campesino llamado Victoriano Ramírez, apodado El 14, reúne a 50 hombres armados. No son soldados,
Son agricultores, vaqueros, hombres que nunca imaginaron que pelearían otra guerra, pero están dispuestos a morir por su fe. Gritan un lema que va a resonar durante 3 años en todo México. ¡Viva Cristo Rey! Son los primeros cristeros, y en 3 meses serán 50,000. Plutarco Elías Calles acaba de desatar la guerra más sangrienta del México posrevolucionario sin disparar un solo tiro, solo cerrando iglesias. Si disfrutas investigaciones profundas sobre los presidentes que enfrentaron crisis históricas y cambiaron México para siempre, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjame en los comentarios qué otro presidente o momento decisivo de la historia mexicana quieres que investigue después. Tu apoyo hace posible este trabajo documental. Agosto de 1926, un mes después del cierre de las iglesias. Los primeros ataques cristeros empiezan. No son batallas organizadas, son emboscadas, guerrilla rural. Los cristeros atacan convoyes militares, queman oficinas de gobierno, destruyen vías de ferrocarril. El gobierno responde con brutalidad. Calles envía al ejército federal con órdenes claras. No hay prisioneros. Todo sospechoso de ser cristero será fusilado en el acto. Y así empieza. Una guerra sin cuartel, sin reglas, sin piedad. Campesinos católicos contra el ejército federal. Fe contra Estado. Cristo Rey contra el gobierno revolucionario. Va a durar 3 años. Va a costar 90,000 vidas. Va a llenar México de sangre, de mártires, de historias que nunca se olvidarán. Y Plutarco Elías Calles, o el hombre que pensó que podía destruir la fe con leyes, está a punto de descubrir que cada iglesia que cierra, cada cura que fusila, cada mártir que crea, solo fortalece lo que intenta destruir. Enero de 1927, 6 meses después del cierre de las iglesias. La guerra cristera ya no es una rebelión de rancheros, es un conflicto nacional. 50,000 cristeros controlan regiones enteras de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas. No son un ejército regular, son guerrilleros. Conocen cada camino, cada cerro, cada escondite. Atacan de noche, desaparecen al amanecer. El ejército federal los persigue, pero no puede atraparlos. Calles está furioso. Su guerra de 2 semanas lleva 6 meses, y está perdiendo. Convoca a sus generales, les dice algo brutal. Si no pueden capturar cristeros, capturen a sus familias. Si un pueblo ayuda a los rebeldes, quemen el pueblo. Si un cura predica en secreto, fusílenlo públicamente. Quiero terror. Quiero que todo católico en México entienda que desafiar al Estado cuesta la vida. Y los generales obedecen. Marzo de 1927. Pueblo de San José de Gracia, Michoacán. El ejército federal llega buscando cristeros, no encuentran ninguno. Entonces arrestan a 20 hombres del pueblo. Los acusan de ayudar a la rebelión, sin juicio, sin evidencia, solo sospecha. Los fusilan en la plaza principal, frente a sus familias, frente a los niños. Los cuerpos quedan ahí durante 2 días como advertencia. En Jalisco, el general Jesús Ferreira captura a un grupo de mujeres acusadas de llevar comida a los cristeros. Las cuelga de los árboles en la entrada del pueblo. Una de ellas es María de la Luz Camacho, 22 años, maestra de primaria. Su único crimen fue dar tortillas a hombres armados. Muere ahorcada con un cartel en el pecho. Esto les pasa a los traidores. Pero la brutalidad no es solo del gobierno. Los cristeros también matan. Cuando capturan maestros rurales enviados por Calles, los fusilan. Cuando encuentran agentes agrarios del gobierno, los cuelgan. Cuando atrapan soldados federales, no toman prisioneros. Es una guerra sin reglas. Ambos lados cometen atrocidades. Ambos lados crean mártires. Pero hay una diferencia brutal. El gobierno tiene el ejército, los cristeros tienen la fe. Y en 1927, Calles decide que necesita algo más que violencia, necesita un símbolo. Necesita mostrarle a todo México que desafiar al Estado tiene consecuencias irreversibles. Necesita un mártir que asuste tanto que nadie más se atreva. Elige al padre Miguel Pro.
Pro es jesuita, 36 años, opera en secreto en Ciudad de México, celebra misas clandestinas, distribuye comunión en casas católicas, ayuda a familias de cristeros. El gobierno lo rastrea durante meses. En noviembre de 1927 lo capturan. Lo acusan de conspiración, de participar en un intento de asesinato contra el expresidente Álvaro Obregón. No hay pruebas, no importa. Calles ordena fusilamiento inmediato, sin juicio, sin apelación. Quiere que sea público, quiere fotos, quiere que todo México vea. Lo que no sabe es que está a punto de cometer el error que definirá su presidencia. El error que convertirá su guerra contra la Iglesia en una derrota moral que México nunca olvidará. Porque el 23 de noviembre de 1927, cuando el padre Miguel Pro caiga fusilado con los brazos en cruz, no va a crear miedo. Va a crear 200,000 católicos furiosos marchando por Ciudad de México 3 días después. Y la guerra cristera, que Calles pensó que terminaría en 2 semanas, va a durar 3 años y costar 90,000 vidas. Ya conocemos lo que pasó con el padre Miguel Pro, el fusilamiento, las fotos, las 200,000 personas en su funeral. Pero él no fue el único. Durante 3 años, de 1926 a 1929, la guerra cristera llenó México de historias como la suya, historias de gente común que eligió morir antes que renunciar a su fe. Anacleto González Flores, abogado católico de Guadalajara, líder intelectual del movimiento cristero. No peleaba con armas, peleaba con palabras, organizaba resistencia pacífica, escribía manifiestos. El 1 de abril de 1927, el Ejército Federal lo captura en su casa. Lo torturan durante horas, le cortan las plantas de los pies, lo cuelgan, quieren nombres de otros líderes cristeros, no dice nada, lo fusilan, grita antes de morir: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». Tenía 33 años, dejó esposa y 5 hijos, los hermanos Vargas González, Luis, 28 años, Salvador, 24 años, Manuel, 23 años. 3 hermanos cristeros capturados juntos en Agualulco de Mercado, Jalisco. El gobierno les da una opción: renuncien a la rebelión y los dejaremos ir, o mueran. Los 3 eligen morir, son fusilados el mismo día, enero de 1928. Sus padres encuentran los cuerpos 3 días después. Nadie los recogió, nadie les dio cristiana sepultura, los dejaron pudriéndose en el camino como advertencia. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame en los comentarios tu ciudad o país. Esta historia de fe, violencia y poder nos conecta desde todos los rincones donde el español nos une. Pero no solo hombres mueren en la guerra cristera, también mujeres, también niños. Las Hermanas de la Cruz. Grupos de mujeres católicas que ayudan a los cristeros en secreto, llevan comida, esconden armas, curan heridos, organizan misas clandestinas. El Ejército Federal las considera tan peligrosas como los hombres armados. Cuando las capturan, no hay juicio, solo ejecución. En Zapopan, Jalisco, 5 mujeres son fusiladas por esconder municiones. La mayor tiene 52 años, la menor, 19. En Colima, una mujer llamada Trinidad Sánchez es arrestada por dar refugio a un sacerdote. La cuelgan en la plaza pública, su cuerpo permanece ahí durante una semana, y después están los niños. La historia más brutal de toda la guerra cristera no es de un general cristero, no es de un sacerdote famoso, es de un niño de 14 años. Su nombre era José Sánchez del Río. Pero esa historia viene después, porque antes de llegar a ella, hay que entender algo. Plutarco Elías Calles no estaba matando criminales, no estaba ejecutando terroristas, estaba matando gente común, maestros, abogados, madres, jóvenes, gente cuyo único crimen era creer en algo más grande que el Estado. Y cada vez que mataba a uno, 1000 más se unían a la rebelión, porque no estaba destruyendo la fe, la estaba fortaleciendo. 1928. A 2 años de guerra. El Ejército Federal controla las ciudades, los cristeros controlan el campo, 90,000 muertos, pueblos enteros despoblados,
familias destruidas. Y Plutarco Elías Calles sigue sin entender por qué no puede ganar. 10 de febrero de 1928. Zaguayo, Michoacán. José Sánchez del Río tiene 14 años. Se unió a los cristeros hace 6 meses. Su familia intentó detenerlo. Era demasiado joven, demasiado pequeño para pelear. Pero José insistió. Si otros pueden morir por Cristo, yo también. Lo aceptaron como aguador. No peleaba. Llevaba agua a los combatientes, cuidaba los caballos, ayudaba con suministros. Durante una batalla contra el ejército federal, el caballo del general cristero Prudencio Mendoza cae herido. José le da el suyo. Usted es más importante, general. Yo puedo correr. Mendoza escapa. José intenta huir a pie. Lo capturan. Tiene 14 años. Los soldados federales lo llevan a la cárcel de Zaguayo. El comandante local ve una oportunidad. Un niño cristero, perfecto para enviar un mensaje. Durante 3 días le hacen la misma oferta. Grita, muera Cristo Rey y te dejamos ir con tu familia. José responde siempre lo mismo. Jamás, prefiero morir. Lo que viene después está documentado en los registros históricos, pero es tan brutal que solo diré esto. Lo torturaron. Le cortaron la piel de las plantas de los pies. Lo obligaron a caminar descalzo hacia el cementerio. Cada paso era agonía. Cada paso dejaba sangre en las calles de Zaguayo. Durante todo el camino, José no dejó de gritar: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». Los soldados lo golpearon. Le rompieron los dientes con la culata del rifle. Siguió gritando. Cuando llegaron al cementerio, le señalaron dónde sería enterrado. Lo acuchillaron. Finalmente, el comandante le disparó en la cabeza. José Sánchez del Río murió a los 14 años defendiendo su fe. En 2016, 88 años después, el Papa Francisco lo canonizó como santo. El niño que Plutarco Elías Calles mandó ejecutar ahora es venerado por millones en todo el mundo. Pero José no fue el último mártir. Fue uno de 90,000 personas muertas en 3 años. Soldados federales, cristeros, civiles atrapados en medio, familias enteras destruidas. Los campos de Jalisco quedaron despoblados, pueblos enteros abandonados, iglesias convertidas en establos, cementerios llenos de muertos sin nombre. Y Plutarco Elías Calles seguía sin poder ganar la guerra. 1929, 3 años de conflicto. El ejército federal controla las ciudades, pero no puede pacificar el campo. Los cristeros resisten, pero no pueden tomar las ciudades. Es un empate sangriento y ambos lados están exhaustos. Además, algo cambió en julio de 1928. Álvaro Obregón, el expresidente, el mentor de Calles, fue asesinado por un fanático católico llamado José de León Toral. Una bala en un restaurante de San Ángel. Obregón muerto. El país al borde del caos. Calles necesita estabilidad, necesita terminar la guerra, pero no puede admitir derrota. Entonces hace algo inteligente. Negocia en secreto con la iglesia, usa intermediarios. El embajador estadounidense Dwight Morrow ayuda. Junio de 1929. Se firma un acuerdo. Las iglesias se reabrirán. Los sacerdotes podrán oficiar, pero bajo supervisión del Estado. La ley Calles sigue vigente, solo se aplica con menos rigor. Los obispos aceptan, ordenan a los cristeros deponer las armas. La guerra terminó, ganamos lo que pudimos. Muchos cristeros obedecen, bajan las armas, vuelven a sus pueblos, y el gobierno los traiciona. Los generales federales tienen listas, nombres de líderes cristeros. Durante meses, los cazan uno por uno, los fusilan, los desaparecen. Murieron más cristeros después del acuerdo de paz que durante algunos meses de guerra. Plutarco Elías Calles declaró victoria. Pero México sabía la verdad. No ganó la guerra. Solo detuvo la matanza cuando ya no podía seguir y creó 90,000 mártires que México nunca olvidaría. 1928. Calles termina su periodo presidencial. 4 años en el poder. La guerra cristera apenas está terminando.
México está destrozado. Pero Calles no quiere retirarse, no quiere ser un expresidente olvidado. Quiere algo que ningún político mexicano ha tenido: poder permanente sin ser presidente. Entonces, inventa algo: el maximato. Calles ya no será presidente, pero controlará a quien lo sea, elegirá candidatos, tomará decisiones, manejará al país desde las sombras. Lo llaman el jefe máximo, el poder detrás del trono. Y funciona. Entre 1928 y 1934, Calles controla 3 presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez. Ninguno toma decisiones importantes sin consultarle. Ninguno dura si lo desafía. Calles es más poderoso sin ser presidente que cuando lo fue. Además, crea algo que durará mucho más que él: el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Después se llamará PRI. Un partido diseñado para nunca perder el poder, para controlar sindicatos, campesinos, burócratas, para ganar elecciones sin importar qué, para convertir a México en una dictadura perfecta donde hay elecciones pero solo un ganador posible. Y funciona durante 71 años. Pero en 1934, Calles comete un error. Necesita un nuevo presidente. Los anteriores le fallaron. Algunos intentaron tener ideas propias. Busca a alguien controlable. Un general disciplinado. Idealista, pero obediente. Elige a Lázaro Cárdenas. Error fatal. Cárdenas asume la presidencia el 1 de diciembre de 1934. Los primeros meses parece obediente. Escucha a Calles. Consulta decisiones. Pero en privado está moviendo piezas, cambiando generales, fortaleciendo sindicatos leales a él, no a Calles, colocando aliados en posiciones clave. En 1936, Calles da una entrevista criticando al gobierno. Es su forma de recordarle a Cárdenas quién manda realmente. Cárdenas lee la entrevista y toma una decisión. 10 de abril de 1936, 10:30 de la noche. Hacienda de Santa Bárbara, Cuernavaca. Plutarco: Elías Calles está en cama, gripe fuerte. Lee Mein Kampf de Adolf Hitler. Le fascina cómo Hitler impuso orden en Alemania. Tocan la puerta, violentamente. Entran 20 soldados armados, fusiles apuntando. El comandante habla con voz firme. General Calles, por órdenes del presidente Cárdenas, queda usted expulsado de México. Y tiene 1 hora para prepararse. Calles no puede creerlo. ¿Cárdenas? El títere que yo elegí se atreve. El comandante no responde, solo espera. Calles intenta negociar. Soy el jefe máximo, yo controlo este país. Yo puse a 3 presidentes, nadie me puede expulsar. Tiene 50 minutos, general. Calles entiende que no hay salida. Se viste apurado. Todavía en pijama debajo del abrigo. No le dan tiempo para nada más. A las 6:30 de la mañana del 11 de abril, Plutarco Elías Calles, el hombre que controló México durante 8 años, el que cerró todas las iglesias, el que creó 90,000 mártires, el que inventó el PRI, es subido a un avión militar. Destino: Estados Unidos. Exilio permanente. El sistema que él creó acaba de usarse en su contra. El presidente que él eligió acaba de traicionarlo. La dictadura perfecta funcionó, solo que ahora tiene otro dueño. Calles vivirá exiliado en San Diego hasta 1941, cuando Ávila Camacho le permita regresar. Morirá en 1945, a los 70 años, casi olvidado. Pero el sistema que creó sobrevivirá 71 años más. Hoy, más de 90 años después de aquella noche de julio de 1926, cuando Calles cerró todas las iglesias, México todavía vive con las consecuencias de lo que él hizo. El PRI, el partido que Calles creó, gobernó México durante 71 años, de 1929 a 2000. 71 años de control absoluto, elecciones cada 6 años. Pero siempre ganaba el mismo partido. Fue llamada la dictadura perfecta. Un sistema donde había democracia en papel, pero dictadura en práctica. Donde había elecciones, pero el resultado ya estaba decidido.
donde había oposición pero nunca ganaba. Calles lo diseñó así: un sistema donde el poder no dependía de una persona, dependía de la estructura, del partido, de los sindicatos controlados, de los gobernadores leales, del dedazo presidencial que elegía al sucesor. Y funcionó durante décadas, pero también creó algo más: impunidad sistemática, corrupción institucionalizada, un gobierno que podía hacer lo que quisiera sin rendir cuentas. Las masacres siguieron después de Calles. Tlatelolco en 1968, estudiantes asesinados días antes de las Olimpiadas. Acteal en 1997, 45 indígenas masacrados mientras rezaban. El PRI perdió el poder en 2000. Vicente Fox ganó la presidencia. Por primera vez en 71 años, otro partido gobernó México. Pero las estructuras que Calles creó siguen vivas. Gobernadores que actúan como caciques, sindicatos controlados por líderes corruptos, el dedazo disfrazado de elecciones internas, la impunidad para quienes tienen poder. Calles no inventó la corrupción en México, pero sí inventó el sistema para que la corrupción fuera permanente, legal, invisible. Y la guerra cristera. 90,000 muertos, familias destruidas, regiones despobladas. México nunca sanó esas heridas, nunca hubo reconciliación, nunca hubo justicia para las víctimas. Los cristeros que sobrevivieron fueron olvidados. El gobierno los consideró fanáticos. La historia oficial los borró durante décadas. Solo en años recientes, México empezó a reconocer lo que realmente pasó. Que no fue una guerra entre fanáticos y revolucionarios. Fue una guerra entre un gobierno que quería control absoluto y un pueblo que defendía lo único que le quedaba. El 18 de noviembre, día del martirio de varios cristeros, ahora es reconocido por la Iglesia. Los mártires como el Padre Pro y José Sánchez del Río son santos canonizados. Sus historias se cuentan, pero para millones de mexicanos, la guerra cristera sigue siendo desconocida. Una nota al pie en los libros de historia. Una guerra incómoda que no encaja en la narrativa oficial de la Revolución Gloriosa. Y Plutarco Elías Calles. El hombre que la causó, el hombre que creó 90,000 mártires, murió en 1945, casi olvidado, sin el poder que tuvo, expulsado por el mismo sistema que creó. Su funeral fue discreto. Pocas personas, ninguna ceremonia de Estado. El jefe máximo terminó como cualquier otro hombre, polvo y silencio. Pero su legado sobrevivió. El PRI, la estructura de poder, la impunidad, la corrupción institucionalizada y las preguntas que dejó sin responder. ¿Era necesario cerrar todas las iglesias para modernizar México? ¿O fue un exceso brutal que no tenía justificación? ¿La Iglesia Católica tenía tanto poder que merecía ser aplastada? ¿O Calles simplemente odiaba la religión y quería destruirla? Esas son preguntas que México todavía no ha respondido, porque la verdad es más compleja que fanáticos contra revolucionarios. Sí, la Iglesia Católica en 1920 tenía poder gigantesco. Controlaba tierras, influía en política, resistía reformas. En algunos lugares los curas tenían más autoridad que el gobierno. Calles vio eso y decidió que era inaceptable. Lee que México nunca sería moderno mientras la Iglesia tuviera poder político. Tal vez tenía razón en el diagnóstico, pero se equivocó brutalmente en el método. Porque no reformó, destruyó, no negoció, impuso, no buscó equilibrio, buscó aniquilación total. Y el resultado fue 90,000 muertos, pueblos arrasados, familias destruidas, un país dividido que nunca sanó esas heridas. Por otro lado, los cristeros también cometieron atrocidades, también mataron maestros, agentes agrarios, civiles. También torturaron prisioneros. No fueron solo víctimas inocentes, fueron combatientes en una guerra brutal donde ambos lados perdieron la humanidad. Entonces, ¿quién tenía razón? Tal vez esa es la pregunta equivocada. Tal vez la lección de la guerra cristera no es sobre quién tenía razón.
Es sobre lo que pasa cuando un gobierno decide que puede destruir lo que la gente cree, cuando piensa que el poder del Estado es absoluto, cuando olvida que gobernar no es imponer, es servir. Calles pensó que podía cambiar México con leyes y balas, que podía arrancar la fe del pueblo a la fuerza. Se equivocó, brutalmente. Creó 90,000 mártires, fortaleció lo que quería destruir y construyó un sistema político corrupto que sobrevivió 71 años. Hoy, México sigue siendo mayoritariamente católico. Las iglesias siguen abiertas. La gente sigue creyendo. Pero las estructuras que Calles creó, el PRI, la impunidad, la corrupción institucionalizada, esas tardaron décadas en caer. Y algunas siguen vivas. Tal vez por eso su historia importa. Porque no es solo historia, es una advertencia. Una advertencia sobre lo que pasa cuando el poder no tiene límites, cuando los gobernantes creen que pueden hacer lo que quieran, cuando olvidan que la fuerza no cambia creencias, solo crea resentimiento. Plutarco Elías Calles murió casi olvidado, pero México sigue viviendo con lo que él creó. Y la pregunta es, ¿aprendimos algo? ¿O seguimos repitiendo los mismos errores con otros nombres, otros partidos, otras justificaciones? 90 años después de la Guerra Cristera, México todavía está decidiendo si aprendió la lección. Si has llegado hasta aquí, déjame saber en los comentarios. ¿Conocías la historia completa de Plutarco Elías Calles y la Guerra Cristera? ¿Crees que era necesario lo que hizo o fue un exceso injustificable? ¿Qué otros presidentes o momentos decisivos de la historia de México quieres que investigue después? Pues tu apoyo hace posible este trabajo documental. Déjame tu opinión. Este debate nos ayuda a entender mejor nuestro pasado y nuestro presente.